Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. La voy a dejar pasar. Lo que usted no ha entendido es que es tan grave que un niño vea como su padre mata a su madre que vea como su madre mata a su padre. Si ustedes no son conscientes de que las mujeres mueren y son asesinadas precisamente por su condición, es que no han entendido nada. Y también lo explicaré ya ahora mismo, voy a sacar una aclaración en el contexto que lo hizo. Habló lógicamente y lo hizo irónicamente, lógicamente, nadie se le ocurriría en este caso poder decir que Marta Rivera está a favor del Holocausto cuando ella ha escrito un libro de 500 páginas sobre ello, ¿no? Me parece absurdo. Déjeme que le comente a mi compañero. El contrato único lo dejó el PP en el cajón en el año 2004. Igual que sus posiciones contra la violencia de género, sobre la agravación del delito cuando es un hombre hacia una mujer, el PP también estuvo en contra y lo dejó en el cajón. Y lo que he oído de Albert Rivera de la memoria histórica también es lo que decía el PP en el 2004. Sí. Y otras cosas. Por tanto, cada vez que hablan más y hacen más propuestas, Ciudadanos me parece que están sacando el programa del PP que dejó en el cajón ya hace 10 años. Eso es lo que está haciendo Ciudadanos con sus propuestas en valores de derechos, libertades y en lo que representa la educación. No se confunda con lo otro, no se confunda con esta nueva época, esta nueva etapa de todo vale y todo el mundo pone allí sus programas que nadie sabe exactamente en qué consiste. Si alguien está trabajando, le llega la edad de jubilación y quiere seguir trabajando porque tiene trabajo, porque se encuentra bien, porque le divierte, porque le gusta aportar, esa persona no pagará impuestos de la renta de las personas. No estamos para ensayos, no estamos para ensayos y atención con los aprendices, atención con los aprendices. Somos Fridonia, estamos encantados de compartir nuestra música con vosotros y nosotros también formamos parte de la resistencia. Pero cómo nos gusta Fridonia, qué buen ambiente siempre, qué buen clima genera. Muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera, una mañana más, este programa en el que nos reunimos un grupo de resistentes alrededor de una enorme mesa, una mesa blanca, larga, de estas como las de las bodas italianas, y con las portadas de los periódicos sobre la misma, unas tazas de café para tratar de explicar qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor en este mundo tan complejo, tan convulso, tan difícil de explicar cada vez más. Reconoced que estáis esperando este momento del día con anhelo, con ansias de que lleguen aquí los miembros de la Resistencia a daros los buenos días. Así que saludamos en primer lugar a todos aquellos que se incorporan en diferido a este programa, unos desde dentro de nuestro país, aquellos expatriados internos que me dicen, oye, es que yo me he tenido que ir a trabajar a otra provincia y dejando atrás tantas cosas, y que tengo que volver los fines de semana para ver a mi mujer, a mi marido, a mi pareja, a mi amigo, a mi amiga.
Y dice, pero mientras tanto la soledad de la semana va haciendo mella. Nos acordamos también mucho de vosotros. Un saludo muy especial desde aquí, desde este programa. Como saludamos también a los expatriados, a los que tuvieron que dejar el país directamente, irse a otro lugar del mundo en busca de nuevas oportunidades. Tuvieron que dejar atrás tantas y tantas cosas también. Así que un saludo muy especial y, cómo no, un saludo de nuestros miembros de la Resistencia y la Retaguardia, la Resistencia que se está incorporando en directo en este momento a través de las redes sociales: Luis Carlos González, Zonk, Ubelan, Elisra, Javier Boncunt, Salustiano, Fernanda, David Quirós, Santi Cerrato, Monse Merino, Ara Levántate, Virginia Rodríguez, Charo Chamizo, La Hippie, ¿qué me estás contando? Enrique Quesada, Galgo Callejero, Fuenipico, Daniel Riquelme, dice hoy el DJ residente, Sonia Ballesteros, Inma Ion, Ángel García, Tito Stop Tip, Manolo Cas, Barsaria, Concepción, Juan Alberto Coloma, Enrique Quesada, Surfem Lot, en fin, José Márquez Leire, Carlos, Luc Val, Hiku. Muchísimas gracias a todos, bienvenidos. Hoy vamos a utilizar un hashtag en el programa Uralde en la cafetera. Vamos a hablar con Juan López de Uralde, sabéis que es el cabeza de lista de Podemos por Álava, ha sido 10 años director de Greenpeace, y queríamos hablar con él para que nos explique, teníamos pendiente, para que nos explique a qué metas se puede llegar tras la cumbre de París. ¿Vamos a alcanzar alguna meta? ¿Se puede aspirar a algo? Hay quien dice que es una cumbre que está condenada a ir bien, al éxito, que ya no hay vuelta atrás, que ya hemos cruzado el punto de no retorno, pero ¿realmente hay algo más que conciencia? ¿Hay capacidad? ¿Tienen alguna intencionalidad política de llegar a algún compromiso serio, real? Bueno, vamos a hablarlo con Juan López de Uralde, que teníamos el compromiso, habíamos quedado con él en que hablaríamos. Así que vamos a utilizar un hashtag, Uralde en la cafetera, para que podamos ordenar la conversación. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo, eres la Resistencia, no estás solo. El desafío que tenemos por delante es de una magnitud de carácter colosal, y la gran crisis no es ecológica, es política. El hombre no gobierna hoy las fuerzas que ha desatado, sino que las fuerzas que ha desatado lo gobiernan al hombre. Bueno, y hoy es viernes. Recordad que ayer habíamos anunciado que los viernes siempre habíais pedido que tuviéramos un pequeño espacio dedicado a la cultura, a alimentar el alma. Así que quedamos ayer en que enviaseis mensajes a nuestro WhatsApp 627-002-002, mensajes de audio con pequeños fragmentos de cuentos, poemas, microrrelatos, pequeños fragmentos. Se han recibido muchísimos. Ha estado el teléfono móvil sonando toda la noche. Lo escuchaba en la habitación, pipi, pipi. Iban llegando mensaje tras mensajes. Hay de todo tipo. Hay algunos poemas, algunos mensajes muy interesantes. Os lo agradezco muchísimo, porque en eso consistía el asunto. En que le dejemos un poquito al alma, un poquito de inspiración. Así que los vamos a ir escuchando a lo largo del programa. La brisa cálida que se cuela al abrir las ventanas en mayo. Un abrazo a deshora. Las coincidencias. Sumergir los pies descalzos en la arena húmeda al pie del mar. Despertar de 1 minuto antes de que el despertador lo haga. El olor de las mañanas, café recién hecho y tostadas. El beso de buenos días y el de los malos también. La inspiración inesperada, en cualquier momento, en cualquier lugar. Perderme en tu mirada cuando no sonríes y hacerte sonreír sin querer. El sonido envolvente del agua, el breve momento eléctrico previo al contacto piel con piel. La lluvia de la tormenta sobre los hombros y los charcos bajo los pies. Viajar con lo opuesto, descubrir las formas en las nubes, juntos. Ser dos polos iguales en este mundo de opuestos. Cometer un desliz. La vida sin estas cosas sería un poco más gris. Muchas gracias. Buenos días. Radiocable.com.
Juan López Duralde, cabeza de lista de Podemos en Álava. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, me había comprometido a que una vez estuviera terminando la cumbre, charlaríamos detenidamente para hablar un poco cuáles han sido las conclusiones de estas jornadas de trabajo. Y claro, estaba viendo, todos los medios nos dicen que se está avanzando a un acuerdo global, que esta es una cumbre que está condenada al éxito. ¿Es así? ¿Está condenada a ir bien? No, esa es una verdad a medias. Es decir, un acuerdo va a haber, eso estamos seguros. Yo creo que no podían permitirse los jefes de Estado y los jefes de gobierno que no hubiera un acuerdo. El problema es si ese acuerdo va a servir para hacer frente al cambio climático o no va a ser una herramienta suficientemente fuerte. Y desde mi punto de vista, el problema es que los pasos que se van dando en los últimos días, los borradores últimos que se van conociendo, pues introducen demasiados elementos o retiran demasiados elementos sobre los textos iniciales, que hacen que el tratado vaya a ser francamente débil y francamente insuficiente para hacer frente a un problema tan grave como el cambio climático. La sensación que nos da a muchos es que realmente los gobiernos una vez más están renunciando a hacer frente con solidez al cambio climático. Pero llama la atención porque la grandilocuencia de las declaraciones políticas era patente en los primeros días. Escuchamos a Obama reconociendo que su país era uno de los más contaminantes, reconociendo que había que tomar decisiones. ¿Ha habido mucho teatro? Bueno, tal vez en el diagnóstico del problema sí se haya avanzado, en el sentido de que efectivamente es muy difícil a día de hoy evitar reconocer que el cambio climático es un problema de primera magnitud, un problema gravísimo, porque las consecuencias son cada vez más visibles. No es algo que vaya a afectar ya o que hablemos de que vaya a afectar a la próxima generación, sino que nos está afectando ya. Otra cosa es que los gobiernos bajan la cabeza ante los lobbies de la industria de los combustibles fósiles, renuncian una vez más a hacer un acuerdo que ponga freno a esos intereses, que realmente ponga un objetivo concreto de eliminación de los combustibles fósiles, que ponga un objetivo concreto de eliminación y que proponga la desinversión en combustibles fósiles. Todo eso se va eliminando, ¿no? Y si a eso le sumamos la imposición de Estados Unidos de que el acuerdo no sea jurídicamente vinculante, pues nos encontramos con que efectivamente al final habrá un texto de consenso, un texto que efectivamente tiene como cosa positiva un objetivo de reducción, de no superar las temperaturas medias globales por encima de 1,5 grados centígrados, pero todo lo demás pues es muy insuficiente. Pero que no es vinculante y por tanto pueden incumplir los países, o sea, ¿vendrán a ser algo parecido a recomendaciones o qué? Bueno, el hecho de que no sea jurídicamente vinculante, que para nosotros es uno de los elementos que convierte al acuerdo en un elemento muy débil, es una imposición de Estados Unidos porque el gobierno de Estados Unidos considera que no sería posible pasarlo o que el Senado aprobara ese acuerdo, ¿no? en sus cámaras políticas. Pero realmente, efectivamente, lo que hace es lo convierte en papel mojado prácticamente. Es decir, que si un gobierno incumple, pues como no tiene ningún valor jurídico, no pasa nada. No va más allá de una declaración política. Y esto, pues, desde mi punto de vista, es un enorme fracaso. ¿Y la posición del gobierno español cómo ha sido? Bueno, el gobierno español se ha escondido detrás de la Unión Europea, ha mantenido un perfil muy bajo. Bueno, Mariano Rajoy ya todos lo vimos, que pasó de hacer referencia a su primo a reconocer la gravedad del cambio climático en su discurso, en su breve discurso y poco relevante en París. Y bueno, lo que ha hecho España ha sido esconderse, como digo, detrás de la Unión Europea. La ministra ha estado muy poco tiempo, ha llegado muy tarde, a diferencia de otros ministros de Medio Ambiente. Y bueno, en el Parlamento español ni siquiera ha habido un debate sobre qué significa este tratado, cuál va a ser nuestra posición, cómo se distribuiría la reducción de emisiones dentro de nuestro país. Es decir, que como era esperable de un gobierno que no considera que el cambio climático sea un problema ni ha hecho frente al mismo durante todos estos años, pues la posición ha sido cobarde y de bajo perfil. Es verdad que la posición de los ciudadanos está cambiando, pero no se traslada después al ámbito político. ¿Y la siguiente oportunidad? ¿Hay siguiente oportunidad? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que pasa ahora, a partir de ahora, una vez cerrada la cumbre? Bueno, hablar de siguientes oportunidades empieza a ser un poco frustrante, ¿no? Porque realmente ya en Copenhague se fracasó y se habló de siguiente oportunidad. Llega a París 5 años después y si realmente tenemos que volver a hablar de siguiente oportunidad, pues es que no
no se ha entendido nada de la gravedad y de la urgencia del problema, ¿no? Uno de los elementos que incluye el acuerdo es que deberán revisarse los objetivos, los plazos cada cierto tiempo, y en ese sentido dentro de 5 años habrá una revisión de todos los acuerdos, y estamos seguros de que como la situación desgraciadamente no está mejorando, sino que cada vez va empeorando, pues será una nueva revisión a la baja. Pero el problema es que en la cuestión del cambio climático el tiempo es clave. Luchamos contra el tiempo, luchamos por cada año que pasa sin que se tomen medidas, pues el problema va siendo más y más irreversible, y ese es el gran drama del cambio climático. Por eso te decía, porque claro, tú has sido director de Greenpeace durante 10 años, Juancho, y ¿no te produce una cierta frustración ver que las cosas realmente están cambiando poco? Pues claro que produce frustración. El cambio climático, ya en el año 92, en 1992, en la cumbre de Río de Janeiro, los jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo acordaron la necesidad de hacer de la lucha global contra el cambio climático un elemento de primera magnitud y de primera línea política. Entonces, como tú dices, efectivamente parece que por un lado va el debate científico, el debate social, la conciencia ciudadana, y por otro, muy diferente, el debate político, donde este tema pues está ausente, probablemente por la influencia nefasta de los lobbies industriales y de sus intereses. Bueno, en todo caso, ahora tienes una actividad política, estáis en plena campaña electoral, tú eres el cabeza de lista de Podemos por Álava, y hay muchos asuntos sobre la mesa, Juancho, que me gustaría colocar, pero hay uno que me parece trascendental, porque en España también estamos debatiendo sobre el modelo territorial, y he visto que sois el primer partido que reconoce públicamente, oficialmente, que abiertamente el derecho a decidir, el referéndum. Y te he escuchado decir que Podemos rompe la división entre nacionalistas y no nacionalistas. ¿Por qué? Bueno, el primer partido de carácter estatal que lo defiende abiertamente tanto en Euskadi, en Cataluña, como en el resto de España, ¿no? Y es que ¿por qué rompe esa línea roja, esa división? Pues porque tradicionalmente el derecho a decidir había sido una bandera de los partidos nacionalistas, y que sin embargo nosotros reconocemos sin ningún problema. Es decir, nosotros desde el punto de vista puramente democrático entendemos que los pueblos tienen derecho a decidir su futuro, y en ese sentido pues hablamos de la necesidad de una modificación de la Constitución para reconocer el carácter plurinacional que indudablemente tiene España, y el derecho a decidir en esto y en muchas cosas, porque nosotros lo hacemos desde el punto de vista de que es la ciudadanía quien debe decidir en muchísimas cuestiones, ¿no? Y de alguna manera recuperar esa herramienta que debe ser la política y que debe ser la democracia. ¿Sois partidarios, por tanto, de convocar referéndum después de las elecciones, pasado un tiempo? Bueno, primero habría que hacer, lógicamente, una modificación de la Constitución que reconociera ese derecho, que reconociera el carácter plurinacional de España, y efectivamente nosotros no tenemos inconveniente, como se ha hecho en otros países, como se ha hecho en Escocia, como se ha hecho en Canadá, pues que se sometiera a referéndum si una nación concreta dentro de nuestra España quiere seguir siendo España o no. Yo creo que eso es algo que hay que reconocer como un derecho democrático. Oye, ¿y de qué manera, porque claro, tú tienes una procedencia del mundo del medio ambiente, del mundo del ecologismo, ¿de qué manera influye eso en el programa político de Podemos? Es decir, he visto, por ejemplo, que vosotros en materia económica introducís la necesidad de un cambio de modelo energético, por ejemplo, ¿no? Yo estoy muy satisfecho de que el primer punto, cuando entras en la página web, el punto número 1 del programa de Podemos sea el plan de transición energética, un plan claramente inspirado pues en las posiciones que desde hace mucho tiempo se han venido manteniendo desde organizaciones ecologistas, el plan que hemos defendido en ECUO y que defendemos, un plan que incluye el cierre de las centrales nucleares para el año 2024, el objetivo de alcanzar la producción energética, la generación energética de fuentes limpias, de fuentes renovables, a través de su desarrollo, de la investigación y desarrollo, del apoyo a las energías renovables, un plan concreto que aboga por la rehabilitación energética en los edificios y que incluso cuantifica la cantidad de empleo que podría generarse, que es hasta 300.000 nuevos empleos en 20 años. En fin, creo que es una medida
que realmente avanza o da pasos decisivos hacia un cambio de modelo, hacia un nuevo modelo que pasa necesariamente por un cambio del modelo energético. Bueno, pues Juan López Duralde, te agradezco muchísimo, Juancho, que hayas atendido esta llamada, como siempre. Cabeza de lista de Podemos en Álava. Muy buenos días, Juancho, y muy buena suerte. Gracias, Fernando. Buenos días. Radiocable.com. Ha dicho algo Hardy Useful en Twitter, en lo que tienes toda la razón. Cuando hablaba Juan López Duralde de los lobbies energéticos, de los lobbies petrolíferos, de los combustibles fósiles, y decía estos lobbies que han estado trabajando para que las conclusiones de la cumbre sean las que se queden en nada. Y dice Hardy Useful, dice, hasta que esos lobbies puedan trasladar sus robos a las renovables, bueno, él dice, y los del PP obtener su comisión, aquí irá mal. Lo del PP ya no me atrevo a decir tanto, pero eso te lo dejo a ti. Pero lo que sí que es verdad es que en la medida en la que las energías alternativas sigan observándose como un asunto solamente de melenudos, no un asunto industrial, esas grandes industrias no van a entrar jamás, mientras no haya esas comisiones me da mucha gracia luego cuando se acusa al sector de las renovables, se le acusa sistemáticamente de fomentar las irregularidades, ¿no? Digo, será que es que el sector de las industrias fósiles no lo hace, claro. Es un poco, produce una cierta desazón escuchar a Juan López Duralde hablar de esas conclusiones de la cumbre de París, porque ya no queda tiempo. Es que ya no hay vuelta atrás, ya hemos pasado el punto de no retorno, ya va a haber cosas que no vamos a conseguir cambiar nunca. Ya hay cosas que se han transformado para siempre, cosas que hemos estropeado, que hemos tocado ya para definitivamente, ¿no? Y es gravísimo como los países van posponiendo una y otra vez la necesidad de la urgencia, a pesar de que está cambiando muchísimo la conciencia social. Es verdad que si escuchásemos hace no tanto tiempo, a Mariano Rajoy ya no se le ocurriría presumir de lo de su primo, ¿no? Salidas de tono de esa naturaleza ya solo quedan a tres o cuatro conspiranoicos, ¿no? En fin. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás solo. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Dice Tito Stop Tip, dice, la energía renovable, esa que favorece el autoconsumo y por eso no les interesa, se les acaba la estafa eléctrica. Es una cosa increíble y que los ciudadanos no tengamos la capacidad de pararle los pies a la gran industria, ¿no? ¿Cómo han conseguido imponer la tasa, el impuesto al sol? Es una cosa escandalosa. Teníamos la posibilidad, una oportunidad histórica de poder no solamente dirigirnos hacia el autoconsumo, sino de ser responsables en ese consumo eléctrico, ¿no? Cuando alguien se instala unas placas solares en su edificio, entre otras cosas tiene que vigilar la carga de las baterías, tiene que vigilar el consumo para que no sea mayor que la producción, y eso hace que la gente instale en sus casas el autocontrol del consumo, del gasto, ¿no? Y esto es una forma de responsabilidad enorme. Yo recuerdo que en Rivas Vacía Madrid, que es una localidad que hay muy cerquita de Madrid, con un gobierno municipal de Izquierda Unida, además que ha sido recurrentemente votado por los vecinos, incluso por la gente de derechas,
te decían por la calle, te decían, ya, pero es que aquí el gobierno que funciona bien, hicieron la pista de bicicleta más larga de toda la comunidad, hicieron el mayor número de bibliotecas por vecinos de la comunidad, el mayor número de centros de atención sanitaria, en fin, era modelo en un montón de ámbitos sociales, ¿no? Bueno, pues llegaron a un acuerdo con las entidades financieras para que si tú tenías un edificio o formabas parte de una comunidad o tenías una pequeña casa, pudieras ir al banco y solamente firmando aparecía un tío y te instalaba unas placas solares en tu casa. Solamente firmando. Porque lo que hacías era que solicitabas un crédito al banco que no pagabas tú, sino que los excedentes de la producción eléctrica pagaban a la entidad financiera. Así que era una forma de que los bancos y las eléctricas se pusieran de acuerdo entre ellos mientras tú, durante unos años, el exceso de producción financiaba la instalación de las placas, pero tú desde el primer día tenías placas montadas para poder consumir energía eléctrica y dejabas de pagar la luz. Bueno, era absolutamente revolucionario y de hecho era considerado una experiencia piloto que perfectamente extrapolable al resto del país. Han tardado 0 en poner una tasa eléctrica para evitar el autoconsumo. Han tardado nada. Es una vergüenza. En fin, y mientras tanto el planeta sigue como sigue, y por eso tenía mucho interés en que hablásemos con Juan López Duralde para ver qué expectativas nos quedan, ¿no? Qué posibilidades nos quedan. Pero bueno, mientras tanto la campaña electoral continúa. Estamos ya solamente una semana de las elecciones, así que hay una enorme convulsión, ya lo sabéis. Marta Rivera, la escritora que después se pasó a... escritora, tertuliana, se pasó a Ciudadanos. Recuerdo que una vez me dijo algo así como, estás muy politizado, Fernando, y luego se metió en Ciudadanos. Digo, lo que hay que escuchar. Bueno, el caso es que Marta Rivera, que como sabéis tuvo una metedura de pata en el debate en televisión española enorme, cuando igualó la violencia masculina con la violencia machista, con la violencia en el hogar, ¿no? Y entonces se ha montado un escándalo político formidable, ha tenido que salir Albert Rivera a matizarla, pero a partir de ahí la gente ha empezado a buscar entre los tuits de Marta Rivera Cruz, y algunos tuits han sido enormemente polémicos porque en uno de ellos frivolizaba con el Holocausto. Bueno, todo esto ha recordado el caso Zapata, así que el lío está montado. Marta Rivera Cruz, igualando el otro día la violencia doméstica, todo lo que estaba relacionado con la violencia doméstica. Voy a dejar pasar. Lo que usted no ha entendido es que es tan grave que un niño vea como su padre mata a su madre, que vea como su madre mata a su padre. Si ustedes no son conscientes de que las mujeres mueren y son asesinadas precisamente por su condición, es que no han entendido nada. No solamente no han entendido nada. José Luis Rodríguez Zapatero participó en un mitin ayer y allí criticó las medidas de Ciudadanos, las medidas económicas, las medidas sociales, y dijo, pero es que además el ideario es el mismo que ya tuvo el Partido Popular, pero que abandonó. Pero claro, he empezado a pensar, Pedro, que esto no es solo con la violencia de género, porque resulta que hemos oído a Ciudadanos, es lo único que dicen, la única propuesta, el contrato único, fíjate, nuevo. No había llegado yo a la Moncloa y ya estaban todo el día dándome la lata con el contrato único. El contrato único no lo quieren ni sindicatos ni trabajadores. Y esa es la gran propuesta laboral. Pero es que os digo, el contrato único lo dejó el PP en el cajón en el año 2004. Igual que sus posiciones contra la violencia de género, sobre la agravación del delito cuando es un hombre hacia una mujer, el PP también estuvo en contra y lo dejó en el cajón. Y lo que he oído de Albert Rivera de la memoria histórica también es lo que decía el PP en el 2004. Sí. Y otras cosas. Por tanto, cada vez que hablan más y hacen más propuestas, Ciudadanos me parece que están sacando el programa del PP que dejó en el cajón ya hace 10 años. Eso es lo que está haciendo Ciudadanos con sus propuestas en valores de derechos, libertades y en lo que representa la educación.
Claro, es que cuando uno equipara violencias como hace Ciudadanos y como ha manifestado públicamente Marta Rivera Cruz, porque el problema no es lo que ha dicho Marta Rivera Cruz, el problema es que eso lo lleva en su programa electoral Ciudadanos. Y cuando uno equipara violencias, olvida ese elemento que es diferencial, que es particular del terrorismo machista, que es que se produce un abuso del hombre sobre la mujer con esa intencionalidad y que tiene que ver con la sociedad patriarcal y con un asunto que no está resuelto culturalmente. Así que hay un elemento diferenciador, ¿no? Y de la misma manera que cuando un blanco mata a un negro en Estados Unidos, hay un elemento relacionado de forma mayoritaria, no siempre ocurre como es natural, pero de forma bastante sistemática, del que no se puede huir, que es el elemento racista colocado sobre la mesa. De la misma manera, no se puede ignorar que cuando un hombre mata a una mujer, en estas circunstancias, cuando es un claro elemento de terrorismo machista sucedido en el entorno familiar, no se puede olvidar que ahí se está produciendo un abuso muy claro y muy excepcional, que tiene una particularidad concreta y que tiene que ver con un asunto cultural. Si intentas mezclarlos, si intentas hacer, lo que estás haciendo es diluir una responsabilidad de la sociedad en eliminar esas conductas, esos comportamientos. Por eso es muy grave lo que ha ocurrido, muy grave. Pero Albert Rivera trató de justificarla ayer, así como trató de justificar los tweets que estaban saliendo publicados de Marta Rivera Cruz sobre el Holocausto. Yo sinceramente, que conozco a Marta Rivera Cruz desde hace mucho tiempo, porque coincido muchas veces con profundas discrepancias, profundísimas discrepancias en las tertulias, es evidente que Marta Rivera Cruz no se puede decir de ella que sea insensible al Holocausto. De la misma manera que tampoco se podía decir que lo fuera Zapata. Lo que es impropio de alguien que aspira a ser un cargo público. Y de la misma manera que dije en el caso de Zapata que no era propio de alguien que aspiraba a un cargo público, lo digo de Marta Rivera Cruz. Ahora, de la misma manera que dije con Zapata, tampoco se puede hacer de esto una campaña de acoso y derribo contra Marta Rivera Cruz. Mucho más grave me parece a mí lo del machismo, porque lo otro es verdad que hay que entender el contexto de los tweets, de la misma manera que había que entenderlo también con Zapata, porque una de las cosas que más me indignó en aquella ocasión es que yo, que sabéis que fui crítico y que además recibí algunas críticas en este programa por haberlo sido, pero dije, pero las cosas tienen que tener una justa medida. Una cosa es que no sea apropiado, que no sea oportuno. Ahora, que todos podemos cometer una equivocación de esa naturaleza en Twitter, vamos, eso lo sabéis vosotros y lo sé yo perfectamente, ¿no? De ahí, hacer de esto una campaña de acoso y derribo como la que le han hecho a Zapata, perseguirle en los tribunales, estar sistemáticamente en las páginas del ABC, bueno, y no solamente en las páginas del ABC, personas como Marta Rivera Cruz o incluso como Albert Rivera, que aprovecharon también ese momento para zurrar a Podemos. Así que, hombre, ahora parece que están probando de su propia medicina, ¿no? Pero bueno, el caso es que Albert Rivera ayer justificó el asunto este de los tweets, intentó explicarlo y quiero que lo escuchéis, porque de pronto salió el verdadero perfil de Albert Rivera cuando alguien le interrumpió en el argumento y dijo, ¿me deja que termine? Y también lo explicaré ya ahora mismo, voy a sacar una aclaración en el contexto que lo hizo. Habló lógicamente y lo hizo irónicamente, lógicamente, nadie se le ocurriría en este caso poder decir que Marta Rivera está a favor del Holocausto cuando ella ha escrito un libro de 500 páginas sobre ello, ¿no? Me parece absurdo. Déjeme que le comente a mi compañero. Déjeme que le comente a mi compañero. Entonces siguió contestando al periodista al que estaba contestando al principio, ¿no? Pero, en fin, como dice Xavier Iberzinski, dice, no, Fernando, esto no es ni media dosis de la medicina que tomó Zapata. Tienes toda la razón, porque además, en este caso, y eso que a Ciudadanos las cosas están empezándole a no ir tan bien. Están empezando ya a manifestar un cierto agotamiento, un cierto cansancio. Se ha visto en la actitud nerviosa de Albert Rivera en los dos últimos debates. Y ya las encuestas, aunque siguen ahí aguantando, pero ese apoyo del que gozaban de los medios de comunicación está empezando a debilitarse. Se empieza a notar, empieza a debilitarse. Entre otras cosas porque algunas de sus propuestas empiezan a hacer aguas también, ¿no? Pero bueno, el caso es que, por cierto, continúa la campaña y ayer Mariano Rajoy, bueno, están todos enzarzados con Ciudadanos, con Albert Rivera, y se les nota un cierto cansancio, como digo, ¿no? Bueno, estás escuchando La Cafetera.
decía, por cierto, que este asunto lo lleva hoy el periódico La Razón, lo lleva en su portada, que acusa del cansancio, da cuenta del cansancio de Ciudadanos. La estrategia final de Ciudadanos: hay que centrarse en quitar votos al Partido Popular, dice en portada. Dice, pero la propuesta de eliminar la pena agravada a los maltratadores desgasta a Rivera. Esta propuesta de eliminar la pena agravada a maltratadores le ha supuesto a Ciudadanos un aluvión de críticas desde todos los ámbitos, a los que el partido respondió que elevará las penas en cualquier caso, sin tener en cuenta el sexo del agresor, aunque la estrategia de Ciudadanos siempre ha sido restar votos al PP, pero también al PSOE. Ahora quiere centrarse en quitar apoyos a Mariano Rajoy. La prueba en que este asunto es tratado de forma diferente cuando ocurrió con Podemos que cuando le ocurre a Ciudadanos es que lo lleva también el periódico El País, pero lo lleva en una pequeña columnita, pequeñita, abajo. Un destacado dice: Rivera se queda solo en sus planes sobre violencia de género. La idea del líder de Ciudadanos de equiparar el agravante penal por la violencia machista recibe críticas unánimes. Es todo lo que lleva. Eso sí, en portada, en gran tamaño, dice el periódico El País hoy: el espectáculo televisivo se apodera de la campaña. Los candidatos acuden a programas de audiencia masiva en busca de la atención que no tienen los mítines, dice el periódico El País. Hombre, el artículo lo firma Fernando Garea. Fernando. Tú que has ido a tantas tertulias, o más, bastantes más que yo, o bueno, igual anda por ahí, pero en fin, que has ido y has sacudido sistemáticamente a las tertulias, que lo digas tú y que diga, en fin, el espectáculo televisivo se apodera de la campaña. Bueno, cuando el periódico El País ha estado retransmitiendo también más de forma televisiva que en texto escrito a través de su página web el debate este que organizaron, pues hombre, no sé yo si es lo más apropiado, pero vamos, me ha llamado la atención cuando te he leído esta mañana. Dice Rojo hasta la médula, dice, pues yo no he visto portadas como esta con Ciudadanos. Es verdad que es que lo que le hicieron pagar a Zapata, en fin, es una cosa que Ciudadanos no va a tener que pasar por ese, y probablemente consideren que están pasando por toda una travesía en el desierto, ¿no? Pero bueno, el caso. En fin, ayer Mariano Rajoy también hizo importantes anuncios en materia económica. Uno de ellos: los mayores jubilados no pagarán impuestos durante un tiempo, no aclaró cuánto tiempo, pero si deciden no jubilarse voluntariamente, si deciden seguir trabajando, estando en edad de jubilación, evitarán pagar impuestos. Y claro, así, escuchado así, pues no sonaba mal la propuesta. Depende de para quién. Si alguien está trabajando, le llega la edad de jubilación y quiere seguir trabajando porque tiene trabajo, porque se encuentra bien, porque le divierte, porque le gusta aportar, esa persona no pagará impuestos de la renta de las personas. En esto os recomiendo hoy que leáis un artículo de eldiario.es que se titula "Las medidas estrella de Rajoy no aparecen en su programa electoral". Dice, no están más que apuntados de forma genérica en el documento de 253 páginas. Dice, y explica el diario.es que, entre otras cosas, claro, hasta este año había una reducción del IRPF para mayores de 65 años, que se acogían las rentas de entre 30.000 y 60.000 euros. Y lo que no está claro es a quién beneficia esta medida que ha anunciado Mariano Rajoy, porque el grueso de cotizantes mayores de 65 años son autónomos, y no está claro que las medidas les vaya a beneficiar a ello. Y la duda que nos entra a algunos es si estas medidas a quien va a beneficiar son aquellos que más recursos tienen ya, aquellos que tienen ya más recursos. Es decir, si esto no beneficia más que al colectivo de altos ingresos. Porque no nos engañemos, las profesiones más duras se jubilan mucho antes de la edad legal, por lo que tampoco se acogerían a esos beneficios fiscales. Pero además, falta por explicar algo. ¿Quién se va a acoger a esto? ¿Se va a acoger a Lierta? ¿Se va a acoger Florentino Pérez?
¿Se van a acoger las grandes empresas evitando despedir y así obtienen reducciones? ¿A quién beneficia? Porque como dice Zonk, dice, esta medida beneficia a muy pocos. Y a quien beneficia es a los que más tienen, obviamente. Así que cuidado, ¿no? Porque a ver si el dueño de Zara, a ver si va a resultar que es uno de los beneficiados por esta medida. Pero bueno, estamos hablando de la cúspide de la pirámide, pero entre medias de ahí a la base, es decir, de los trabajadores de los trabajos más duros, las profesiones más duras, entre medias hay un montón de gente que no tendría por qué dejar de pagar impuestos. Bueno, al fin y al cabo los impuestos es lo que permite sustentar un sistema de colegios, de carreteras, de seguridad, de sanidad y también de pensiones, ¿eh? Así que los impuestos, si va usted a seguir trabajando, no tendría por qué dejar de pagarlos. Otra cosa es que excluyan ciertas profesiones o ciertas rentas muy bajas o que se inventen una fórmula así. Pero eso así en genérico anunciado, más bien lo que suena es a experimento. Precisamente un experimento de los que Montoro estaba alertando, solo que no alertaba sobre su propio partido. Alertaba sobre los experimentos de los advenedizos, de los que vienen por delante. De Ciudadanos, Podemos, todos estos. No se confunda con lo otro, no se confunda con esta nueva época, esta nueva etapa de todo vale y todo el mundo pone allí sus programas que nadie sabe exactamente en qué consiste, porque además esto no estamos para ensayos, no estamos para ensayos y atención con los aprendices, atención con los aprendices. No estamos para ensayos, que es exactamente lo mismo que acaba de anunciar el Partido Popular. Era Navidad y un señor suizo había regalado un reloj suizo a su hijo suizo. El niño desarmó el reloj sobre su cama y estaba jugando con las agujas, el resorte, el cristal, la corona y demás engranajitos, cuando el padre lo descubrió y le propinó tremenda paliza. Hasta entonces, Nicole Rouen y su hermano habían sido enemigos. Desde esa Navidad, la primera Navidad que ella recuerda, los dos fueron por siempre amigos. Aquel día, Nicole supo que también ella sería castigada a lo largo de sus años, porque en vez de preguntar la hora a los relojes del mundo, iba a preguntarles cómo son por dentro. Esta es La ventana sobre el castigo de Eduardo Galeano. El mundo está patas arriba, sí. El mundo está patas arriba porque desalienta el trabajo, la creación, recompensa la especulación, recompensa el crimen. Es un mundo patas arriba y tenemos que pelear para ponerlo sobre sus pies. Me gusta lo que dice Fanny Grande, dice, sí, claro, atención con los aprendices, dice, claro, mucho mejor con los veteranos, que lo tienen todo controlado, todo controladísimo. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés.
Bueno, y hablábamos antes de medio ambiente y hoy El País en su portada dice que la Unión Europea va a juzgar a Alemania por las emisiones de Mercedes. La Comisión acusa al gobierno de Merkel de permitir coches más contaminantes. Volkswagen garantiza sus inversiones en España. Insisten una y otra vez. Está por ver que sea verdad. Vamos a ver después de las elecciones si siguen insistiendo en lo mismo. Dice el periódico El País que la Comisión Europea va a llevar al gobierno alemán al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por haber permitido a este fabricante de Mercedes, Daimler, equiparar los vehículos de sus clases E y S con un sistema de refrigeración, dice, terminantemente prohibido por una directiva de 2011 al ser muy perjudicial para el medio ambiente. Y dice, de ese modo Bruselas acusa a Berlín de amparar las prácticas contaminantes de la industria automotriz, afectada ya por el escándalo del fraude del control de las emisiones en los motores diésel de Volkswagen. La verdad es que en esto, cómo es la vida de paradójica, cómo es la vida de irónica. Así que resulta que Alemania, con todo lo presuntuosos que han sido en la crisis económica, con todas las exigencias que han estado lanzando los alemanes, esto que se les atribuía, la tecnología alemana, impecable, infalible, siempre fiable, siempre concienciada medioambientalmente. Y ahí tenéis Mercedes, Volkswagen, las grandes marcas alemanas que han estado contaminando, envenenando las ciudades, y mientras tanto aquí, mirando para otro lado el gobierno alemán. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, ayúdanos, diciéndole a los demás dónde nos juntamos, quiénes somos, dónde estamos. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Más allá de la sombra, te delatan tus ojos. Y te adivino tersa, como un mapa extendido de asombro y de deseo. Date por muerta, amor. Es un atraco. Tus labios o la vida. Luis García Montero, El lugar del crimen. Oye, es que se han recibido muchísimos, muchísimos poemas, muchísimos relatos, muchísimos pequeños cuentos. Algunas poesías de autores conocidos, otros poesías vuestras propias. Os agradezco muchísimo la participación. Había gente que se resistía, que decía, yo Fernando, yo es que prefiero escribir, prefiero no leer. Aquí estáis en vuestra casa, haced lo que más conveniente os parezca. Hay gente que prefería enviarlas en audio, hay gente que prefiere simplemente permanecer a la escucha. Así que este es vuestro pequeño refugio matutino. No tenéis por qué tener la obligación de participar, estaría bueno, ¿no? Yo agradezco mucho cuando participáis porque nos ayuda además en la dinámica del programa, y sé que hay mucha gente que le gusta y yo lo disfruto mucho, pero hay gente que hay días que prefiere estar más silenciosos, que hay días que prefiere estar en segundo plano, lo que nos pasa a todos. Hay días que vas a la fiesta y eres el rey de la noche, y hay días que vas a una fiesta y te sientas en un rinconcito a ahogarte las penas en una copa de whisky. Esto es la vida. Esto es la vida. El día que os apetezca participar, participáis. Y el día que os apetezca simplemente disfrutar escuchando, pues disfrutáis escuchando. Tenéis libertad incluso para que el día que no os apetezca escuchar el programa lo hagáis. Aquí no preguntamos ni de dónde vienes, ni de dónde procedes, ni qué has hecho antes. Hombre, pasamos un poco de lista porque yo me levanto a las 6 de la mañana, entonces un poco por cariño espero que estéis al otro lado. Pero vamos, es toda la obligación, esto es el único compromiso que pedí que adquirierais. Así que, en todo caso, habéis participado muchísima gente. Es que han llegado cientos. Me estáis preguntando por el chat. ¿Cuántos hay, Fernando? Porque quiero enviar uno para la semana que viene. Hombre, lo que me gustaría es que pudiéramos escuchar de forma recurrente hacer esto los viernes. Así que cuando vayáis enviando poemas, los voy grabando y los dejo... Y los viernes los podemos ir escuchando. Los dejo archivados. No es tan fácil porque sabéis que luego es un trabajazo, ¿no? Entonces tengo que hacerlo con una cierta
Pero bueno, en fin, escuchas La Cafetera. El alma tenías tan clara y abierta que yo nunca pude entrarme en tu alma. Busqué los atajos angostos, los pasos altos y difíciles. A tu alma se iba por caminos anchos. Preparé alta escala, soñaba altos muros guardándote el alma, pero el alma tuya estaba sin guarda de tapial ni cerca. Te busqué la puerta estrecha del alma, pero no tenía de franca que era entradas tu alma. ¿En dónde empezaba? ¿Acababa en dónde? Me quedé por siempre sentado en las vagas lindes de tu alma. Pedro Salinas. Dice Saber Brezinski, dice: Fernando nos está apagando la luz del garito. No. Francisco José Fernández Ramos: yo una vez le recité ese poema de Luis García Montero a una chica en una discoteca, me llevé un tortazo. Oye, pues si vas recitando poemas en las discotecas, no sé si te llevarás muchos tortazos, pero por ejemplo, por lo menos iluminas un poco la noche de las discotecas. A mí lo más bochornoso, claro, yo fui a un colegio un poco pacato, que nos enseñó muchas cosas de la vida. No es que me sienta muy desagradecido porque, oye, uno aprende lo que puede, ¿no? Pero digamos que cuando salí un poquito pacato de la vida. Y entonces conocí una noche en una discoteca. Dios, no sé si hago bien contando esto. Me estoy empezando a liberar en este programa y eso va mal. Pero conocí una chica en una fiesta. Esto hace ya muchos años, María. Esto no tiene nada que ver con nuestra vida. Pero conocí a una muchacha que me dijo: ¿sabes que yo escribo poemas? Ah, ¿escribes poemas? Pregunté yo, inocente de mí. Entonces me dijo: sí, son poemas eróticos. Imaginaos ese chico de poco mundo recorrido. Poemas eróticos. Ah, me dijo: ¿quieres que te recite uno? Aquí, o sea, aquí donde estamos, de pie, o sea, esto. Y entonces me dijo: tu pene penetrando entre mis entrañas. Imaginaos esa cara de Berlín. En fin, bueno, sí, así son las cosas. El pasado. ¡Qué momento, amigos! Lo que hubiera dado yo por haber sido más gamberro de joven. Fue una pena, luego perdimos el contacto. El tiempo nos hizo, fue una pena. Si esto me hubiera pillado un poco más adulto, pues me habría venido abajo igual. Así somos los hombres, duales, en fin, blandos y débiles. Muy presuntuosos, pero luego a la hora de la verdad, pues ya sabéis, las cosas como son. Farmacia, dígame. Buenos días, mire, soy Fernando Berlín, de La Cafetera. Su conciencia, perdón, ¿es verdad que ustedes no venden preservativos? Pues sí. Por razones morales. Sí, pero esto es legal, ustedes son una farmacia. Uh-huh. Si lo venden en cualquier sitio, hasta en la gasolinera, pues aquí también se puede vender o no vender. Una cosa ni de urgencia ni nada. Bueno, eso depende, yo le podría contar a él. Uh-huh. Y me dice que es estrictamente por razones morales. Uh-huh. Eres la resistencia y no estás solo. Dice Celsius Pictor, dice: y aquella fue la noche en la que Radio Cable hizo públicamente por dormir en el sofá.
Sí, pero es verdad lo que dice Hardy Useful, dice... El conocimiento del machus ibericus. Sí, aquí somos todos muy machotes, pero a la hora de la verdad, la vida es así. Somos seres duales, tímidos, blandos, temerosos, vergonzosos. En fin, amigas, si estáis buscando otro tipo de iconos, vais a tener que buscar, no sé, en Italia o algo así. He aquí mi secreto, que no puede ser más simple. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible para los ojos. El Principito. Hola Resistencia, soy Afrin Orimaki. Saludos desde Carolina del Norte. Y como sé que a Fernando le gustan las historias de amor, le quería mandar un abrazo muy fuerte a Fabián Martín, mi novio, que me espera en Valencia. Buenas noches. Bueno, pues nos vamos a ir marchando. Esto es básicamente de lo que daba de sí, la actualidad. Luego ya está el chascarrillo personal, pero eso lo dejamos al margen. Siempre ya sabéis que al final del programa tenemos el momento bizcochón. Es la vida. Y me gusta, y es verdad lo que estabas diciendo. Dice, yo sé que estas historias de amor le gustan a Fernando, y tienes mucha razón. ¿Y sabes por qué? Porque me gusta la vida. Me encanta hablar de las cosas emocionantes, me encanta. Hace tiempo además que no... Me encanta cuando percibes la vida de forma intensa, y por eso el amor es importante, el medio ambiente es importante. Fijaos, ayer estaba pensando, digo, hace tiempo que no me produce un escalofrío, por ejemplo, la visión de un atardecer. Hace mucho que no voy al monte, ¿no? Yo no sé si os ha pasado alguna vez, pero hay momentos que son verdaderamente intensos. Estás viendo, por ejemplo, un atardecer, ¿no? En la montaña. Yo recuerdo cuando entonces, aquellos tiempos, ya, en fin, cuando yo me daba a la montaña, cuando hacía escalada, y me sentaba y veías atardecer y te tomabas un poquito de agua de la cantimplora observando el infinito, o por la mañana cuando te levantabas en el campo y hacías un café por la mañana a primera hora ahí con los restos del fuego. Qué momentos, qué intensa es la vida. Por eso claro que me gusta hablar del amor, hablar de los sentimientos, de la pasión, de la tristeza, y sé que a vosotros también, aunque algunos os hagáis los insensibles, aunque algunos recordéis, intentéis ahí poneros el caparazón aquí delante, pero sabéis que la vida llama buscando su lugar. En fin. Bueno, estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás solo. Dice Erdon Draper, dice, os recomiendo el mejor atardecer en Isla Canela. Dice, flipáis seguro. Ojiku dice, a mí con la nieve, me pasa con la nieve. Y dice, sí, agua de la cantimplora, ahora lo llaman así a la mandanga. No, la verdad es que estaba pensando, porque me he quedado dudando, digo, ese trago de vino, pero eso ya fue un poco después, eso ya vino después. Pero sí, hay momentos en los que te sientas y observas el mundo. Y yo tengo 3 o 4, no tengo muchos más, pero tuve un momento que fue verdaderamente religioso en Escocia, viendo un atardecer y con el frente al mar. Fue un momento, uno de los atardeceres más increíbles que he visto. Otro fue en Lanzarote. Otro momento de comunión así fue... ¿Sabéis por qué le tengo yo mucho? Os voy a contar un pequeño secreto hoy de Juan López Duralde. Un pequeño secreto que había contado, yo creo, aquí a lo mejor, pero porque aquí ya no me queda más cosas por revelar de mi vida. Pero hubo un tiempo que pasé una etapa muy dura, profesionalmente, personalmente, se juntaron muchas cosas a la vez. Eso es demoledor para una persona. Y entonces me pilló hecho polvo. Y entonces estaba con un ataque de ansiedad, estaba pasando unos días durísimos. Y entonces estaba leyendo el periódico y vi que había un barco de Greenpeace en
en el Mediterráneo. Y entonces llamé a Greenpeace y dije, mira, soy periodista. Esto fue hace algunos años, fue hace 15 años, una cosa así, 12 años. Y llamé a Greenpeace y dije, mira, es que he visto que tenéis un barco de aquí, que está el Rainbow Warrior en el Mediterráneo, y me gustaría ir a verlo, ¿es posible estar? Y entonces hablé con Juan López Duralde, que era el director de Greenpeace España entonces. Y entonces me dijo, no, mira, el barco se va mañana, no hay manera de verlo, pero hay un barco en Mallorca. Y si te presentas mañana en el aeropuerto allí, todavía te puedes embarcar. Y te vas 8 días con el barco. El Zorba se llamaba. Así que, estando hecho polvo como estaba, yendo a trabajar agotado, que se me veía con unas ojeras, que se me veía machacado. Trabajaba además por entonces con Gabilondo y además entraba prontísimo, porque hacía allí una sección por las mañanas. Estaba sentado a su lado en el estudio, entonces tenía que estar a las 8 con los temas preparados, pues como ahora, a las 6 de la mañana, de pie. Me he estancado. Bueno, y el caso es que llamé, dije, oye, mira, no puedo ir mañana a la radio, voy a estar una semana fuera porque me voy a un barco de Greenpeace. Me compré un billete y me planté, pero esa misma tarde, o sea, hice el petate y a las 6 de la mañana estaba levantándome para coger un avión y marcharme 10 días a un barco de Greenpeace. Y estuve 10 días embarcado, prácticamente. Me parece que fueron 8 días o 9 días embarcado. Y entonces veíamos, era un proyecto había parte de investigación, apuntábamos las rutas de cetáceos, estábamos observando, pero básicamente consistía en conocer la actividad de Greenpeace desde dentro, ¿no? Así que 8 días allí, viendo atardecer, amanecer, bueno, fue lo que se conoce como un viaje iniciático, un viaje absolutamente iniciático. Era un grupo de gente que no se conocía, ninguno de nosotros nos conocíamos entre nosotros, fue una cosa absolutamente maravillosa, buscando cetáceos, buscando delfines, durante 8 días, bañándonos desnudos por las playas. ¡Qué momento, qué cosa! Sí, amigos, así fue. Y volví completamente nuevo. Adiós a la tristeza, se quedaron aparcados las pesadillas. En fin. Bueno, escuchas La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás solo. Nos vamos a marchar. Es fin de semana, disfrutadlo, sed malos, pasadlo bien y no dejéis que nadie dicte vuestros destinos. Nos escuchamos el lunes, de nuevo, aquí, en La Cafetera. Desde Cortázar. Dice así: déjame entrar, déjame ver algún día cómo me ven tus ojos. Si al llevarse el viento las palabras que has leído en un papel te siguen turbando y perturbando, haciéndote palpitar y emocionarte, es que has leído poesía. No te ocupes de entenderla, tan solo déjate llevar por su belleza. Adiós, pasadlo bien. Se o que se ha dicho é realmente interessante, entonces que se valore, não como uma espécie de palavra de Deus, pero sencillamente como uma palavra de um ser humano preocupado com o ser humano.